Vamos a pasar a y comenzamos con el Pozo Albense, 13 en la portería del Monte, con el 7 Erika, 8 para Elena Blanes, con el 9 la capitana Don, 10 para Miki, 11 Ane, 18 Monel Moreno, con el 19 Vera y el 23 Lidia. Vamos con la Unión Deportiva Collerense, en la portería con el 13 Laura, el 2 Hispana Blanca, 3 Rosa, 4 Sara, el 5 Maribel, 6 Candela, 7 Melody de Dios, 8 Nayara, con el 9 la capitana Elena, 10 para Marga, 11 Eudero, con el 25 Abdo. Pues, señoras, lo prometido era deuda y nos vamos a encarar ya hacia el segundo partido de esta sesión matutina en las pistas Calle Jabugo en Huelva, entre la Unión Deportiva Collerense y el Club Deportivo Pozo Albense. El Pozo Albense que viste de zamarra azul, el Collerense zamarra roja, con dos equipos que ahora se saludan en el centro del campo. Antes hemos vivido la victoria del Mazarrón por 8-6 ante el Cacereño. Y los 11, bueno, los 5 que al final son para el Pozo Albense: Carmen, Pizarro. También está Bea, Sara, Miriam, Cristina, Lucía, Peli, Paola, Irene, Andrea, María, Gabriel. Es el entrenador, Gabriel Carrasco. Y por parte de la Unión Deportiva Collerense, Laura, Rosa, Naira, Elena, Margarita, Aroa, Blanca, Saray, Maribel, Candela, Melody y María. Estamos viendo la foto protocolaria entre de los dos equipos, encarando ya esta tercera jornada. Pues con la victoria del Mazarrón, que se va a situar con 6 puntos. El Pozo Albense, que ya lleva 6 puntos de momento invicto en invictas en este inicio de temporada, y un Collerense que de momento es el farolillo rojo, 0 goles a favor, además en 2 encuentros. Parece víctima propiciatoria para el Pozo Albense, pero desde luego las chicas del Collerense que van a querer revertir esa situación. Y el siguiente partido, que será de alto voltaje entre el Atlético Torroxeño y el IG Control Melilla, ahora mismo primero y segundas, mirando de reojo al partido que pueda realizar este Pozo Albense. El Pozo Albense, donde estamos viendo ya a Peli y a Cristina situadas en el terreno de juego. También vemos a Margarita. Estamos viendo también a Candela Roldán por parte del Collerense. Y a Laura Girol como portera titular también del Collerense. El balón que va a poner el Pozo Albense. El disparo de fuera desde el centro del campo. Buscaba Peli. Balón de Peli a la portería. Era Carmen. El balón que le va a llegar a Laura Girol. Para Margarita. Está Margarita. Ese balón para que recoge el esférico Candela Roldán. Corregimos, la guardameta que ha saltado
al terreno de juego es Aroa Garau por parte del Collerense. Este primer plano de Naira Gallego. Pelota de Cristina. Toque a la posición de pivote. La presión intensa sobre la acción de Peli. El toque que dejaba. Falta de la jugadora del Pozo Albense. Falta de Andrea. La pelota que peleaba con Margarita Peña. Protesta que el impacto, protesta que el toque era muy leve. Ahí estará el balón que le va a llegar fácil a los dominios de la guardameta del Pozo Albense. El toque por el centro a la posición de pivote. Intenta hacerse fuerte ahí María en la posición de pivote y es Aroa la que recoge ahora el esférico. Viendo la dejada atrás de María. Haciendo valer su superioridad física. Aroa. Busca la pelota. Aroa llegaba la acción de Candela, la acción defensiva de su rival que lleva el balón más allá de la línea de banda. Aroa que pone el balón. María que intenta defender esta jugada. La apertura por banda. Intentaba irse Marga. La Margarita tocando la bola atrás. Aroa buscaba el desmarque. Estuvo a punto de llegar. Y la bola para Carmen, que pone el balón arriba. Es Margarita que busca ese taconazo. Sale desde atrás María. Se le escapa el remate. Se le escapa el remate a la jugadora del Pozo Albense. La bola que ahora se va a llevar Peli. Tocando atrás con calma. Buscando la jugada defensiva. Saliendo desde atrás. Intenta elevarla la chilena. Que podía ser muy buena. El balón que va a llegar otra vez a los dominios del Pozo Albense. El toque intentaba llevársela a Andrea. Andrea casi rozando la línea lateral. El balón que se escapa. Las instrucciones del técnico del encuentro, Aroa. Balón que va a intentar llevarse y consigue sacar Miriam. La continuación, el balón arriba, gol. El disparo cruzado que coge puerta. Botó justo delante de Aroa, que no pudo hacer nada. Se vio sorprendida por la Duna. Ya ha marcado Ani. El balón que ha conseguido poner por delante al Pozo Albense. Gracias al gol de Anne Maywold. El disparo que le va a llegar finalmente a la jugadora del Collerense consigue recoger el esférico.
Balón atrás de Anne World. La pelota que se queda en la frontal del área del Collerense. Caracoleando, intentando salir en velocidad Miriam. Parecía que la pelota había podido llegar a salir. La pelea entre las dos jugadoras. Miriam que busca el disparo y se estrella contra el lateral de la red de la puerta defendida por Aroa. Balón de Aroa. Consigue ser contundente Carmen con esa salida con los puños. La contra ahora de Pozalbense. La salida de balón puede ser buena. La parada de Aroa. La parada de Aroa ante el pase de la muerte. Finalmente le llegó Miriam. Miriam que disparó, pero Aroa que puso la excelente intervención ante esta jugada. Bola atrás de Rosa. Aroa. Traspasamos ya el Ecuador de este primer periodo. Una jugadora de Pozalbense doliéndose. El disparo desde lejos de Saray, que no coge puerta. Y aquí el primer plano de Aroa. La jugada de Miriam y cómo achicaba espacios a Aroa para evitar el segundo tanto del Pozalbense. Balón arriba, conseguía proteger el esférico Elena. Busca la pelota desde atrás. El disparo que se marcha ligeramente por encima del travesaño. Ahí está Lidia. Lidia que busca la pelota, no vio bien hacia dónde llegaba ese esférico a la posición de pivote. El intento de la jugadora de Pozalbense. La bola que van a recoger las azulonas. Buscando Peli, se queja de una posible falta. Salta desde atrás Lidia. Lidia, el toque que es bueno, el pase de la muerte, la jugada. ¡Gol! El tuya y mía entre las dos jugadoras de Pozalbense. El gol de Lidia. Ya ha puesto un tanto de altos vuelos aquí. El toque de primeras. La jugada con Peli. Y cómo deja pasar el balón. Y también toda la salida de Aroa. Fíjense cómo sale Aroa. La deja pasar y es Lidia la que aloja el balón dentro de la portería. El intento de giro ahora de Elena Montane. La pelota para el Collerense. Estamos viendo la señal. Espero que disculpen este pequeño inconveniente. Ahora sí, volvemos a la cámara. Y ahí está el balón que jugará Pozalbense. La elevación, la chilena Aroa, que responde en dos tiempos. La bola que va a poner el Collerense arriba, intentando llegar a la puerta de Carmen. Consigue protegerla. Ahí está Lidia. Lidia buscando la bola a la banda. No llega la presión del Collerense. Eleva el esférico. Quedan 3 minutos para que termine este primer periodo con este resultado de 0-2 favorable al Pozalbense. Y aquí la parada en dos tiempos
de Aroa Garau. Ahí está Aroa. Balón arriba. Consigue cortar el esférico. Recupera María Deudero. El globo buscando la jugada. Llegaba Elena Montane buscando ese globo. Muy difícil de controlar. Y el collerense que de momento que no está inquietando a la puerta de Carmen Agraz. Anne Maywell podría perder el balón. Elena llega la salida de la guardameta. El toque. La patada. Se quedó el balón dividido. La patada sobre Margarita. Su rival que también se interesa. Vamos a ver la patada que se le escapó a Miriam. Ahí está Margarita que va a poder disponer de este lanzamiento libre directo sobre la puerta. De la puerta defendida por Carmen. El balón de Margarita que busca puerta. Es buena. Tiene que hacer una parada de seguridad Carmen. Un disparo que cogía puerta. Es más, iba hacia la escuadra. El lanzamiento de córner que se pasea por el área del Pozo Albense. Y ahí está el collerense buscando el primer tanto del partido. Busca la pelota atrás. El centro llega finalmente a Carmen. El pase que va a ser gol. Gol de Pozo Albense. La jugada un tanto desgraciada, el pase atrás que no pudo controlar Aroa. Y el gol es un autogol. Vamos a ver el pase. Bueno, aquí mandan normalmente los cánones y dice que la pelota cuando va cedida a un portero no tiene que ir directamente a puerta. Y el pase de Rosamer que supera a Aroa y se cuela irremisiblemente lento e inexorablemente dentro de la puerta de su equipo. 0-3 para Pozo Albense. A falta de menos de un minuto para que termine este primer periodo. Nos ha pasado volado. Ha sido un partido con muchos ataques y con buenas jugadas. Ahí estaba el collerense intentando salir desde atrás. Balón para Carmen. Carmen busca a Lidia. Lidia que le faltó un punto de reprise. Va a salir Margarita. Se queja de una posible falta. Falta que finalmente va a señalar el colegiado del encuentro sobre Margarita Peña. Estamos viendo la jugada y cómo llegaba Lidia desde atrás, que se lleva la tarascada. Quizás una jugada un tanto fortuita, que el colegiado del encuentro ha entendido que era falta. Quizás se podía haber quedado un poco en el limbo. El balón que se va a estrellar contra el larguero de Margarita. El larguerazo de Margarita que ha hecho temblar los cimientos aquí en Huelva de esa portería defendida por Carmen. Ahí está Carmen. Terminará el primer periodo del encuentro con un
Marcador que deja una holgada ventaja al Pozo Albense sobre la Unión Deportiva Collerense, el colegiado que recoge el esférico, y nosotros que les vamos a dejar con los mejores momentos de este primer periodo. El partido que va a comenzar en este segundo periodo con un collerense que se ha visto superado por el Pozo Albense a pesar de ese disparo de Margarita al travesaño. La sensación ha sido de superioridad de un equipo que ha estado, o que de momento cuenta sus intervenciones en la liga por victorias. Pozo Albense que hasta este momento ha marcado 9 goles y ha encajado 5. Con los 3 de hoy ya 12 goles a su favor, superados aún por el cacereño, que hoy ha marcado hasta 6 tantos, y por un Igi Control en Melilla, que hasta este momento lleva 13 goles. El intento de remate de Elena, y es balón que va a poder poner en juego el Pozo Albense. La presión que intentaba saldar el collenense desde atrás, el control que podía ser bueno por parte de Maribel. Maribel que juega para Saray, la va a perder directamente. Bola para Carmen. El pase que ahora no era bueno, se pierde por línea de banda. Una línea de banda que va a poner en juego Saray Arcila. Se le escapa el control a Saray. Intentaba salir
Me engañó con el pase a la portería. A Peli. Y ahí está la bola que consigue recuperar nuevamente Maribel. Balón para Candela, que intentaba tocar el esférico. Busca la combinación con Elena. Ahí está Elena, la defensa que puede ser buena. Gol. Marca Lidia el segundo en su cuenta particular. Marca Lidia el segundo en su cuenta particular. Ahora sí ante Laura Girol. Disparo potente buscando que la pelota se elevara. Intentó cerrar. De hecho casi llega, pero no consigue atajar el esférico. 0-4 para el Pozo Albense. El disparo que se marcha a la izquierda de la portería, defendida por Carmen. Es balón que intenta controlar. Se iba Cristina. Intentaba girar. Sale Elena. Elena que se va. Y muestra de fair play ahora absoluto ante la caída de Elena, que se queja de un golpe. Vemos la salida, era Andrea la que ha sacado la pelota fuera. Y ahora entendemos que la Unión Deportiva Collerense se pondrá el balón en juego para sus rivales. Efectivamente así ha sido, pero la ha perdido enseguida. Elena, que intentaba salir. Atentos al ataque. Ahí está la Unión Deportiva Collerense intentando salir a la presión. El balón que va a llegar finalmente a Miriam. Pone el balón en la frontal. Atentos al intento de Chilena. ¡Fuera! Se le escapó el intento de Chilena a la jugadora del Pozo Albense. Intenta presionar ahora la salida a Miriam. Bola atrás para Laura. Laura que busca el disparo. Se le marchó por muy poquito. Se le marchó por muy poquito. A salir a la contra el Pozo Albense. El disparo de Anne Maywold. Que no llega a buen puerto. Y sale Laura a la posición de pivote. Se acerca con peligro la Unión Deportiva Collerense, pero la defensa, que está muy atenta. Salta Laura. Balón arriba. El control de pecho puede ser bueno. Intenta salir ahora al despeje. Cierra la puerta Anne Maywold. Ahí está Anne buscando a su guardameta, a Laura Girol. La bola a la mano. No consigue controlarla Cristina. Saliendo. Busca un nuevo disparo. Que bien la había dejado Melody de cara para que llegara Naira, pero el disparo que no cogió puerta. Ahí está Lidia. Lidia que intenta avanzar. Lidia que suelta un latigazo sobre la puerta.
pero se marcha por encima del travesaño. Ahí estamos viendo el disparo de Lidia. El toque rápido, fácil para Laura Girol. Apenas inquietando el collenense. La portería del Pozo Albense, que transita con cierta comodidad por este encuentro. Lidia. La bola de Lidia. Balón atrás. Cuando desde atrás el Pozo Albense, con calma, con mucho sosiego. La pelota que va a intentar elevar, lo consigue. El intento de chilena le perdió la referencia Cristina, y otro balón que llega a Laura. Sí, jugar la Melody. Melody para Saray. Saray que le eleva. El intento de chilena, que era muy complejo sobre los dominios de la portería de Carmen. Y Carmen que pone el balón en juego. Andrea. Carmen. Ahí está Andrea. El recorte de Andrea, que era muy bueno. Finalmente se consiguió rehacer la jugadora del collerense. La dejada atrás. Busca, que no encuentra. Y sale María Deudero. Aunque le da un poquito de pausa al partido Saray. El control de Saray. Finalmente va a poder marcharse por banda Elena. La falta sobre la jugadora del Pozo Albense. Una falta bastante clara. El impacto que se llevó, y es disparo a la atenta mirada de su compañera Vera Molés. El disparo que se le marcha ligeramente desviado. La pelota que va a poder salir desde atrás. Otro disparo potente que consigue parar Laura Girol. Elena. Ahí está Anne. Anne Maywall, que consigue defender la jugada. El balón dentro del área. Buscaba el disparo directo desde la frontal. Engancha el esférico. La pelota directamente a los dominios de Carmen. Balón que va a poner en juego Carmen. Está pidiendo que haya un cono de seguridad para ese lanzamiento. Ahí está Carmen, que busca el disparo a puerta, pero el balón que se marcha por encima del travesaño. Laura poniendo el balón en juego. La pelea de Elena. Recoge el esférico Carmen. Excesivamente largo ese balón. El partido que sigue transitando con muchísima tranquilidad para Pozo Albense. Balón de Laura. Tocando Laura. La pelota que se queda en esa ocasión. Nueva ocasión. Sale desde atrás Ángela.
El rebote de Ángela buscando percutir sobre Rosa. Ahí está Ángela. Toca Anne Mainwald. Ojo a la contra del Collerense intentando marcar un tanto en este partido, el que sería el primero de esta temporada para ellas. El toque, consigue defender el Collerense. Toca el disparo que consigue nuevamente poner Laura Girol. Es balón para María Deudero, perdón. Consigue elevarla. El toque que podía ser bueno. La defensa también de Pozolvense. Sale Vera. Consigue poner el balón en juego. El bote que podía ser complicado. Consigue dominarlo en 2 tiempos Laura Girol. Ahí estaba Saray que salta al terreno de juego. Balón arriba. Consigue controlar la Elena. Otro disparo. Tardó un tanto en ejecutarlo. La bola que consigue controlar Carmen Belmonte. Sale Lidia. Lidia que buscaba el túnel en esta jugada. Tiene que bajar a toda velocidad. Consigue controlarla nuevamente Carmen. Cuando quedan apenas 15 segundos para el término de este segundo periodo. Un segundo periodo donde el Pozolvense ha sabido jugar con esa ventaja. Va a buscar la pelota a Peli. La saca desde atrás el Collerense, que sigue estando a cero. Sigue buscando la puerta de Carmen. El segundo periodo que termina con este parcial de Unión Deportiva Collerense 0, Pozolvense 4. Volvemos en unos instantes. Les dejamos con las mejores jugadas de este segundo periodo.
Las jugadoras ya dispuestas para jugar este tercer periodo. Con ese primer plano de Blanca Burguera sufriendo el Collerense. De momento una derrota temporal por 0-4 en un campeonato donde están teniendo muchos problemas para sumar tantos problemas que de momento no llevan ninguno, a pesar de las múltiples ocasiones donde han puesto a prueba a Carmen en varios disparos a puerta que ha conseguido solventar la guardameta de Pozolvense. Ahí está Margarita. Con Maribel a su costado también ha saltado Melody de Dios. Ahí está Melody, el disparo que se va a marchar excesivamente cruzado. Y la pelota para Carmen. Sale Lidia. Lidia que tiene la apertura a banda buscando a Ángela. Ángela que consigue abrirse hueco. El disparo. El gol aglutinando a Ángela a la defensa del Collerense. Y marcó Miriam Díaz. La jugada de Ángela, la dejadita sensacional con el exterior del pie. Y a pesar de la salida de Aroa Garau, llegó el quinto tanto para Pozolvense. La pelea de Melody. Lidia que intenta salir por la banda. Se peleaba Ángela con ese esférico. Consigue protegerla, pero finalmente la pierde. El control de Ángela con la pierna izquierda, que no fue bueno. Y juega ahora Aroa. El remate que no llega a buen puerto. Y ahí está Lidia. El toque al larguero. El disparo al larguero de Ángela. La elevación de bola y cómo la pelota fue bajando hasta golpear en el larguero. Intentaba irse Melody. Se encontró con la defensa de Lidia. Margarita. Se lo piensa Margarita. Juega para Aroa. Aroa. El toque ahora del Collerense puede ser bueno. El juego aéreo no consigue hacerse con el esférico Maribel. La bola para Pozolvense, que se lo toma con calma. Amagaba con un disparo. Llegó el pase a la retaguardia. Buscaba la espalda de la defensa, pero no consiguió llegar. La pelota que va a controlar Margarita. Se le escapa el control a Blanca. Y pondrá el balón en juego Cristina. Cristina, balón arriba. Intenta jugarla en Maywood. Se encontró con la defensa de Maribel. Y el partido que transcurre sin mucha novedad. Desde luego también por ese ritmo que ha implementado el Pozolvense, un tanto al tran-tran. Y sobre todo cimentado por esa ventaja clara que tiene ahora mismo en el marcador. La pelota intentaba pelear Cristina, el dolor en el pie, quizás una ligera torcedura
de la jugadora de Pozo Albense. Sí, me ha dado la impresión de que ha chocado un poco con la pierna de Aroa. La pelota de Aroa nuevamente desde la puerta, buscando la jugada directa. Buscando balones muy directos en busca de esa segunda jugada. El pase que podía ser buena de Elena, que no llega a Melody. Y es Carmen quien juega para Anne Maywold. La pelea de Elena. Se queda el balón a mitad camino. Balón dividido entre los dos equipos. El ataque que va a ser un nuevo gol. En esta ocasión para Cristina. El collerense que se está llevando un correctivo importante. No sé si ha llegado a tocar la defensa del collerense. Sí, ha sido autogol. Ha sido autogol. No consiguió despejar y el balón que se fue. La bola que saldrá directamente fuera. La pelota que va a poner en juego nuevamente el Pozo Albense. La jugada a una posición de muchísimo peligro. Consiguió defenderla. El balón que pone dentro del área. La ocasión del collerense, que se fue al limbo. Ahí estaba María Deudero intentando rematar. Sale Carmen. Pozo Albense con Miriam tocando la pelota para Carmen. La dejada atrás. El regate, el recorte. Parada de Aroa. Aroa que saca la pelota para el avance de Saray, que no consigue coger puerta. El chut ahora de la jugadora de collerense. La parada de Carmen. La parada de Carmen. Otra ocasión que se va al limbo. En más de una ocasión ha sido por las intervenciones de la guardameta. Anne Maywold, que va a poner el balón en juego para Carmen. Anne. Ahí está Anne. Buscando a Ángela. Ángela que la puede perder. ¡Qué parada de Carmen otra vez! Sensacional. Con esa pierna izquierda. Atentos al giro. Se le marcha el disparo a Miriam Díaz. Se le marcha el disparo a Miriam Díaz. Aquí la parada de Carmen, que me parece sensacional. Otro disparo del collerense. Esta vez no coge puerta. La siguió con la mirada Carmen. Ahí está Carmen, balón arriba. Sigue controlar la Lidia. Lidia que busca girarse. ¡Ojo a Lidia! ¡Larguero!
Vaya disparo de Lidia. Cómo consiguió elevar la pelota la chilena de Lidia, que se le marchó al larguero. Una acción llena de clase. La elevación intenta defenderla. Su par. La parada de Carmen, que está siendo decisiva para que su equipo siga con la portería a cero. El pase, 4 minutos. Menos de 4 minutos para que termine este partido que domina y que tiene prácticamente sentenciado el Pozo Albense. Margarita. Balón arriba, el empujón evidente. El colegiado que se desentendió de la jugada. Balón arriba. Intenta llevársela, protege la Unión Deportiva Collerense buscando ese tanto. Ese casi techo de cristal. La elevación que es buena, la chilena que no consigue coger puerta. De Margarita. Juega Lidia. El toque de primeras que es muy bueno. Busca a Cristina. Cristina que va a encontrarse ese balón dividido. Consigue despejarlo Maribel en última instancia. Pelota forcejeada por parte de ambas jugadoras. Intenta salir desde atrás el collenense. El disparo que va a ser perfectamente defendido por el Pozoalbense. La bola arriba. Sale Margarita. Tocando la bola a Melody. Intentando irse de Lidia. Ahí está Melody que consigue disparar. Carmen que vuelve a parar. Yo me atrevería a decir que andará por las... Tengo señaladas las 5 o 6 paradas de mérito de Carmen en este último periodo. El balón arriba. Intentaba controlarlo Anne Maywell. El balón que va a ser seguido por la zaga hasta que traspasa la línea lateral. Ahí está Anne Maywell. La bola que va a jugar y que va a ser el séptimo tanto. Marcó Miriam el séptimo en el ángulo corto. No pudo hacer nada Aroa. No pudo hacer nada Aroa, que se vio superada. El disparo que fue muy bueno al ángulo corto. A 1:15 para que termine el encuentro. A 1:15 para que termine el encuentro. Está a puntito de terminar un partido que no ha tenido color. El Pozoalbense se va a situar como líder en solitario. A falta de ese Atlético Torroxeño y Control Medilla. El balón que va a intentar jugar, 46 segundos. A la bola para Carmen. Anne Maywell. Ahí está Carmen a la posición de pivote. Intenta dejarla a un lateral. La jugada de estrategia, la parada de Aroa. 20 segundos para que termine el partido. Otro disparo más que se va al limbo de Elena. A falta de 10 segundos, el saque de esquina favorable a Pozoalbense. El
El balón que se pierde por línea lateral. Y el partido que termina con la victoria ya anticipada del Pozalbense por 0 goles a 7. En un partido que deja al Pozalbense como líder en solitario de momento, a la espera del siguiente encuentro entre Iji Control Melilla y Atlético Torroxeño, los otros dos equipos invictos en este inicio de temporada. Les dejamos, volvemos a las 10:30, un poquito antes de las 10:30, con el partido entre los dos equipos, aparte del Pozalbense, que sumaban sus partidos por victorias. Nos vemos en un rato.